Bienvenidos a Work and Coffee, este nuevo ciclo que estamos inaugurando en Readiness. Work and Coffee es un espacio en el que vamos a estar charlando con distintos invitados de toda la región mientras nos tomamos un café, ¿no? La temática que va a estar atravesando este ciclo, digamos, el hilo conductor, va a ser humanizando la virtualidad, que es algo que me imagino a muchos les sonará familiar, ¿no? Y este ciclo va a estar dividido en 6 cápsulas, como lo denominamos. Hoy vamos a estar presentando justamente la primera, que se llama El desafío de armar la oficina en tu casa, en donde vamos a estar charlando y tomándonos un café, obviamente, con nuestro primer invitado, que es Octavio de Giacomi, que ahí lo tienen en pantalla. Octavio está en Paraguay, él es el gerente de recursos humanos para Paraguay y Uruguay en Hidrovías do Brasil. Hola Octavio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por compartir este café con nosotros. Hola Andrés, un gusto, muy buen día a todos. Un gusto realmente estar acá contigo. Recibí con mucha sorpresa y con muy buena predisposición el participar de este espacio, que para mí es genial, ¿verdad? Hacerlo de una manera espontánea, contando experiencias y por supuesto tomando un café. Totalmente, esa es justamente la idea, ¿no? Que sea una charla de café. Y bueno, y antes de arrancar y como para ir metiéndonos de a poco en el tema, me gustaría compartirte un video muy cortito, que estoy seguro que a muchos les resultará familiar. Así que bueno, largamos, te muestro el videito, dame un segundo. All the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. My apologies. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year. Bueno, impresionante. Me imagino que, como te decía antes, que te sentirás identificado con este tipo de situaciones, ¿no? Recuerdo muy bien este video y bueno, pienso que en su momento fue así lo máximo del momento embarazoso, el momento incómodo, ¿verdad? Que uno podía tener lo que le pasó a este presentador, ¿verdad? Y reflexionaba un poco a medida que iba viendo de cómo fue como anticipando algo que hoy día es mucho más común, ¿verdad? Y cómo uno va cambiando también la postura ante estas cosas que suceden hoy en el día a día. Totalmente, porque este video, para los que no saben, es viejo, es de 2017, si no me equivoco, ¿no? Y es increíble la vergüenza que sentía el entrevistado en este caso, digo, y como decís vos, ¿no? Creo que a todos, cuando empezó la pandemia, tuvimos alguna experiencia similar y nos pasaba, por lo menos al principio teníamos una reacción parecida, ¿no? Y claramente esto nos pasa hoy y nuestra reacción, me parece, estoy seguro que sería totalmente distinta. Es como que está mucho más naturalizado todo esto. Totalmente, o sea, esa exigencia, autoexigencia, te podría decir que teníamos antes, de que todo tenía que ser un poco perfecto, bien cuadradito, de que yo al hablar contigo tenía que estar en un ambiente absolutamente de silencio, sin ninguna molestia, sin ningún disturbio. Bueno, la situación que nos tocó vivir a todo el mundo cambió totalmente, ¿verdad? Porque hoy día es, por lo menos en mi ambiente, lo más común que venga alguien, que suene el timbre cuando estás en la casa, que venga la esposa en mi caso, que venga el perro también en mi caso, y muchas veces también atajándole acá al perro o a los perros en mi caso, porque bueno, son cosas que uno no puede evitar a veces, y había sido que no era tan grave, ¿verdad? Es un poco la reflexión que también me llevo. Totalmente, como decía, al principio todos lo tomábamos muy serio y después no, es como que uno se va terminando dando cuenta que estamos todos en la misma, ¿no? Igual te digo, me pasa por ahí de ver gente que todavía se incomoda, ¿no? Es como que
desde nuestro lugar me da la sensación de que siempre lo vemos peor de lo que realmente es, ¿no? Me pasó también, porque al principio, ¿no? Con un bebé recién nacido, que bueno, es impredecible, me ponía nervioso, y después viéndolo del otro lado, otra gente que también estaba en situaciones similares, te das cuenta que no es para tanto, y es más el problema, la traba mental que tiene uno que se hace, que lo que realmente es. Pero tiene que ver exactamente con lo que dijiste al inicio del título de lo que conversamos, humanizando, Andrés, ¿verdad? O sea, finalmente somos todos personas, todos tenemos familia detrás, todos tenemos un contexto, y te digo más, hasta en esta charla que estamos teniendo en esta mañana, puede en este momento venir alguien a interrumpirme o interrumpirte, ¿verdad? Y bueno, y si pasa, pasa, y si no pasa, genial, ¿verdad? Pero ya estamos preparados para un montón de cosas. Totalmente, totalmente. Te digo, mi bebé está recién empezando a caminar y es posible, estoy tratando de controlarlo, le pedí a mi mujer que lo controle, pero bueno, no se puede al 100%. Contame un poquito, Octavio, ¿cómo te organizás ahí en tu casa vos para trabajar, ¿no? Que es uno de los temas que queremos charlar, que no sé si tenés algún lugar fijo o vas rotando, veo que estás bien instalado ahí, parece desde acá, ¿no? Lo que parece ser una especie de escritorio, pero contame un poquito, porque me imagino que también fue evolucionando como en todos los casos. Sí, sí, justamente en eso pensaba. Yo creo que más de un año y medio de haber empezado un poco con aquel confinamiento que ocurrió creo que en todos los países del mundo, quien más quien menos ya pudo evolucionar algo en lo que fue aquella primera mesita, o en mi caso mesa de comedor o mesa del quincho donde estábamos, y ya fuimos evolucionando un poquitito, ¿verdad? En mi caso, esa evolución pasó incluso por un cambio de casa, ¿verdad? En donde yo, en una primera casa donde comencé a hacer el home office más frecuentemente, tenía un espacio, había un solo escritorio en la casa, ¿verdad? En realidad, mi esposa y yo en la casa, y bueno, teníamos que turnarnos, ¿verdad? Uno estaba en el escritorio, la otra persona, bueno, le tocaba estar, como decía, en otra mesa, en el quincho o en la mesa del comedor. No teníamos todos los implementos tampoco, ¿verdad? Que hoy tenemos, ¿verdad? Ah, Uno habla de los auriculares, pero bueno, capaz un auricular tenía el del celular, pero algo no muy profesional, o elementos que hoy son muy básicos, que en aquel momento había uno en la casa y había que ir cambiando, ¿verdad? turnándose. Sí, sí, siempre hay uno que termina perdiendo, ¿no? Al principio, que le toca el mejor lugar o que le toca, como decís vos, los auriculares o el monitor o lo que sea, ¿no? Pero bueno, todos como que Exacto. nos fuimos adaptando. A mí me pasó también bueno, justo cuando nos agarró esto, mi bebé estaba a punto de nacer y después nació, digamos, y mi mujer estaba a licencia, pero con todo eso por atrás, tenía que estar encerrados en un cuarto y fue difícil, ¿no? Sí, y también Establecer los límites. sí, 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 pero totalmente. Y también la conversión misma de la casa, Andrés, ¿verdad? O sea, yo creo que también mucho pasamos por eso, en donde quizás esa habitación de huésped que teníamos ahí, que no la usábamos mucho, ¿verdad? O un escritorio o un depósito, se convirtió en un escritorio ya fijo, ¿verdad? Se fue cambiando. Este fue en mi caso ahora, ¿verdad? O sea, en la casa donde ya vine, efectivamente había una habitación donde podía haber sido pero perfectamente una pieza de huésped en un momento hace 2 años, y hoy no. Al verla en la habitación dijimos, este es el escritorio, ¿verdad? Exactamente lo mismo nos pasó a nosotros, ¿eh? Exactamente, tenemos una habitación que es para recibir visitas y poco a poco fue mutando a sala de escritorio, ¿no? Al principio, ¿no? Con una mesita, después fuimos poniendo, bueno, monitor y ya quedó armada, ¿no? Tenemos la conexión a internet, la mejor conexión a internet está ahí y siempre nos peleamos, de hecho, para usarla, ¿no? Porque esas son las cosas cuando recién te hablaba de los límites, ¿no? Cada uno en mi caso con mi mujer, a vos te pasará parecido, y con tus perros, ¿no? Más difícil, pero digamos como que hay ciertos límites que son difíciles, ¿no? Por estas cosas. Porque cuando estamos trabajando, al principio te decía, en mi caso no fue tan complicado porque mi mujer estaba de licencia por maternidad, pero después cuando empezó a trabajar y empezamos a chocar, ¿no? Entre comillas. No sé cómo lo manejas en tu caso, si entiendo que tu mujer también trabaja. Sí, sí, tal cual. Bueno, hoy día un poco está más ya, digamos, formalizado el trabajo híbrido aquí, pero en aquel momento de confinamiento
mucho más estricto, eran los dos en la casa y planeábamos la salida, creo que como todos, una vez a la semana al supermercado, lo menos que se podía, y el trabajo continuaba, ¿no? Entonces era ahí un poco de esos límites que vos decías, donde empezamos a ver cómo era cada uno trabajando también, porque Claro. bueno, creo que recibíamos muchísimas llamadas telefónicas, había sido que gritábamos cuando hablábamos y pues teníamos el auricular puesto y le molestábamos al otro, y una serie de cosas que uno no percibía, ¿verdad? Realmente No, no. la invasión del Sí. espacio personal, invasión entre comillas, ¿no? Pero que, de nuevo, nosotros tenemos por ahí lugares establecidos en distintas habitaciones, pero hay momentos que para no sentirnos tan aislados, ¿no? Estamos juntos en la misma mesa y que me pones la taza de café ahí y que me molesta y que me corres y que muevo la computadora o que le pateo los pies, ¿no? Todo ese tipo de Sí. cosas son... Y mira otra cosa que hoy parece tan normal, pero evolucionó, te diría que exponencialmente, el tema de los fondos, ¿verdad? O sea, al Sí. inicio, mira que no había muchos fondos, no me animaría a decir que no existía, pero no era Es algo muy... que blurred background no existía antes, Hoy, al principio. hoy nos defendemos como sea, con cualquier fondo que coloquemos y está listo, pero recuerdo al inicio muchas anécdotas, inclusive laborales, bueno, de que pasaba la abuela, de que pasaba esto detrás, ¿verdad? De que se veía esto que alguien estaba haciendo, cosas que también fueron cambiando, ¿verdad? Y evolucionando y hoy ya nos parecen, como te digo, prácticamente normales. Totalmente. Y contame, Octavio, ¿qué es lo que más extrañás de trabajar en la oficina? Pero no me refiero tanto a lo humano, ¿no? A la interacción con las personas, sino a lo físico, a las comodidades de la oficina. No sé, desde tener tu propio espacio físico a insumos como, no sé, impresora, monitor, no sé. Te veo Sí. bastante bien instalado de todas maneras ahí, ¿eh? No, vos sabés que en Hidrovías algo que nos pusimos realmente como un objetivo siempre era buscar el bienestar en lo que es la construcción del home office, ¿verdad? Entonces, sinceramente no me puedo quejar aquí del espacio que logré montar y con mucho soporte también, como te decía, de la empresa para dar desde lo que es sillas, mouse, teclado, cuestiones ergonómicas. Pero respondiendo a tu pregunta, Andrés, sí, en la oficina efectivamente teníamos muchas cosas que eran invisibles en aquel momento y que hoy se Claro, hacen totalmente. visibles por la ausencia, ¿verdad? O sea, tener a disposición ahí la impresora, ¿verdad? Es una de esas cosas. O la misma máquina de café, ¿verdad? Donde uno dice, podía elegir el café que quería. Y Y no lo bueno, tenías que ir a comprar vos. no tenía que ir a comprar yo, acá se acaba el café, había sido que hay que ir al supermercado, faltó esto, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas que se extrañan, pero bueno, como todo, tiene sus pros y sus contras. No, seguro. Y cosas de, cuando hablabas de estas cosas invisibles, una cosa que a mí se me hizo muy visible es, claro, yo me iba de la oficina, al día siguiente dejaba, no sé, si tomaba café o tomaba mate o comía algo, al día siguiente volvía, estaba todo impecable, ¿no? Acá termino de trabajar y si no hago nada, sigue así como estaba. Entonces cambian un poco los hábitos, al día siguiente no es lo mismo, hay que prepararse, hay que limpiar las cosas, hay que ser más ordenado, un montón de cosas. Y lo que decías, por ejemplo, no sé, la impresora o este tipo de cosas, yo reconozco que nunca fui una persona de imprimir mucho, ¿no? Pero ahora me pasa que hay que hacer trámites con distintos, por ahí, organismos estatales y te piden formularios y tenés que imprimirlos. Y yo no tenía impresora, entonces para imprimir un formulario que tenía que completar porque tenía que llevar, no sé, al banco, por decir algo, tenía que irme a mandarlo por mail o de irme a algún lugar, pasárselo para que me lo impriman e irlo a buscar. Y eso, viste, que es algo que se hace en 2 minutos, me tardaba media hora o una hora porque ni siquiera sabía a dónde podía ir. Bueno, me terminé comprando una impresora, ¿no? Imprimo poco, pero lo que tengo que imprimir lo imprimo ahí. No, es que son cosas así, desde cosas, como vos decís, hardware, pero también cuestiones, vos hablabas de ergonomía también, ¿verdad? Nunca nos pusimos a pensar de todas las cosas que, por lo menos en mi experiencia, la oficina tenía de ergonomía. Y ahí como ejemplo vale la silla, ¿verdad? O sea, la Sí. silla que tenemos en la Veo que oficina, tenés una la silla que silla está preparada. veo que tenés una silla bastante pro ahí. Bueno, como te dije, es un beneficio también que recibimos en Hidrovías Mirá qué y fue una bueno. súper clave que la tomamos al inicio de
de la pandemia, ya donde había todavía muchísima incertidumbre, ¿verdad? Con el diario del lunes siempre es más fácil, como solemos decir, pero en aquel momento, marzo de 2020, ¿verdad? Y recuerdo la decisión de, bueno, nos vamos a la casa hasta nuevo aviso, y este nuevo aviso no, parece que nunca se veía la luz al final del túnel, y creo que un mes después fue así la decisión. Nuestro negocio continúa. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos que las personas sigan estando bien, trabajando desde su casa y que tengan todo lo necesario y que se sientan con un bienestar igual al de la oficina. Y ahí fue la idea un poco que partió también de la dirección de regalar una silla con la ergonomía necesaria para mostrar también como un signo de confianza y por qué no también de agradecimiento a la gente que le metió muchísima garra para seguir trabajando incluso más tiempo y más intensamente desde la casa, pero con una silla cómoda y con otros elementos que fuimos sumando al home office. Qué bueno eso, muy bueno, porque uno por ahí también no se da cuenta, un poco relacionado con estas cosas invisibles de las que hablaba recién, pero en las oficinas de las empresas, sobre todo las empresas más importantes, ¿no? Hay una arquitectura que está diseñada no solo con fines estéticos, sino con fines ergonómicos también, ¿no? Porque los escritorios en general tienen que tener cierta altura, las sillas también, cierta comodidad, ciertos patrones de comodidad, y no solo porque decir, uy, qué cómodo que estoy, sino porque todo esto que hablamos tiene consecuencias en la salud que me parece que estábamos menospreciando hasta que nos tocó ir a nuestra casa a trabajar y tener que padecer el mobiliario que tenemos, ¿no? Yo, por ejemplo, al principio tenía en este escritorio que tengo armado, tenía una silla que desde el punto de vista de diseño era muy linda, pero claro, cuando me empecé a pasar 8, 10, 12 horas por día ahí, mi espalda me hizo saber y la tuvimos que cambiar, ¿no? Por eso me parece muy bueno esta iniciativa de hidrovías, ¿no? La verdad, no sé, me imagino que la gente lo habrá tomado muy bien también. Sí, vos sabés que fue súper bien valorado y también con lo que decís de cómo percibió la gente, una cosa que también nos tomamos muy en serio en Hidrovías es escuchar a las personas, ¿verdad? Porque sí, la idea de la silla realmente nació como una iniciativa ya que dijimos, bueno, esto hace falta, pero ¿qué hicimos después? Recuerdo que hicimos una encuesta, ¿verdad? Justamente preguntando acerca del bienestar, de cómo estaban, de qué hacía falta, ¿verdad? Porque uno puede hacer infinidad de cosas, ¿verdad? Pero a veces lo que uno hace no es lo que más se está precisando, ¿verdad? Entonces, Sí. ese escuchar un poco a través de esa encuesta a nosotros nos dio el input justamente para las demás acciones, ¿verdad? Recuerdo que uno de los puntos así que realmente no lo teníamos era el tema de la conexión a internet, ¿verdad? No sé, quizás la gente no lo decía, bueno, a viva voz o no, pero en la encuesta que fue anónima salió eso, bueno, mi conexión no es tan buena como para hacer una videoconferencia, apago la cámara porque no consigo, ¿verdad? Entonces, ahí salió también, por ejemplo, un programa de apoyo también que le llamamos Mejorando mi Conexión, en donde cada colaborador puede hasta ahora, ¿verdad? Efectivamente llamar a una línea para recibir ese soporte de conexión y mejorar la conectividad, ¿verdad? Que es hasta anecdótico algunos casos que ocurrieron en Hidrovías, porque uno a veces con un pequeño cambio en lo que es la conexión de internet solucionaba ya su problema, ¿verdad? Recuerdo que había una persona que decía, mi velocidad de internet no da, y bueno, todos pensaban que no, hay que cambiar el proveedor, el plan de megas, ¿verdad? Y había sido, era que, bueno, esa persona tenía su oficina en el quincho, y en el quincho Claro. no llegaba la señal, y bueno, y se hizo un cableado con un costo mucho menor que cualquier cambio de proveedor o de plan de megas, y se solucionó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas lo hicimos, ¿verdad? Y apuntamos un poco también a que con medidas y acciones podamos estar bien para trabajar y seguir rindiendo, ¿verdad? Sabes que cuando hablabas de eso, yo estaba pensando, ¿no? Una de las cosas que te iba a preguntar era cuáles son estas cosas que más te molestan. Seguramente hay muchas cosas como habías dicho antes, muchas ventajas de trabajar en casa, ¿no? Que podemos charlar también, pero y otra cosa es muchas desventajas, ¿no? Y porque yo cuando pienso este tipo de cosas, en mi caso personal, una de ellas es la conexión a internet, porque
no hay forma de que logre tener una buena conexión. En el lugar al lado del router anda fantástico, en el resto de la casa no. Ahora, de hecho, estoy conectado a través del teléfono del celular porque no quiero que se me caiga la conexión justo ahora, que me pasó hace poco, de hecho, en un webinar que justo se me cayó y me resulta más estable el celular, pero al día de hoy no logro, por mejor plan que ponga, no lo logro, y así que bueno, un tema a resolver después de tanto tiempo, ¿no? Pero así como este tipo de problemas, que sí, que son de hecho un inconveniente grande, hay otros tantos que me imagino que también ya estamos acostumbrados, ¿no? Pero que al principio, sobre todo, te habrán molestado más. No sé, contame un poquito. Sí, yo creo que esas interrupciones que hablábamos al inicio siguen molestando, claro, y siguen generando ansiedad, ¿verdad? Quizás no tanto como antes, más a un nivel de molestia, digamos, pero que estemos hablando acá en Paraguay es muy cotidiano, ¿verdad? Que pasen vendedores por la calle, por ejemplo, Sí. ¿verdad? Pase un vendedor de chipa o pase un vendedor de algo con un altoparlante y vos en medio de una conferencia o hablando en una presentación o en la casa que estés de repente y escuches un ruidazo, ¿verdad? De que algo se cayó, algo se rompió. Es como que te querés agarrar la cabeza y querés salir. Alguien hizo algo, ¿verdad? Entonces eso no teníamos en la oficina generalmente. Claro, pero bueno, ¿no? Lo mismo. Al principio nos asustábamos más, lo tomábamos todo mucho más trágico de lo que realmente terminó siendo, ¿no? Pero lo de los ruidos que decís también, yo escucho un ruido y digo, mi hijo se cayó, ¿no? Ahí nos miramos como mujer, ups, algo pasó. Por suerte no pasó nada de eso, ¿no? Pero totalmente, este tipo de interrupciones, o que viene el delivery, medio de una reunión y te dicen, che, espérame que tengo que ir a recibir el cajón de verdura, me dicen por ahí, ¿no? Ya con tanta naturalidad hoy en día que es eso, dejó de ser lo trágico que era al principio. Tal cual. Algo que molesta también un poco, y eso también no tengo ningún temor en decirlo, porque creo que nos pasa de alguna manera a todos, ¿verdad? Hay veces que nos quedamos demasiado tiempo sobre el monitor, ¿verdad? Hay veces que nos cortamos el trabajo, y bueno, eso molesta un poco, porque de alguna manera antes teníamos por más de que siempre estamos conectados, ¿verdad? Pero ese salir de la oficina, llegar a la casa y bueno, ya hacer ese corte de alguna manera ya mental. Sí, hoy es un poco difícil y a veces molesta un poco, Andrés, porque vos a veces, sin darte cuenta, llegás a las 8 de la noche todavía con cosas, o mismo te llaman y bueno, yo creo que eso es algo todavía a mejorar y que sigue costando todavía en lo que es el home office y lo que es el equilibrio, vida personal y vida profesional. Es muy difícil, no solo después de la jornada laboral, sino cortar al mediodía, por ejemplo, ¿no? Yo tenía, no sé, la rutina, por ejemplo, de salir a almorzar, por más que sea algo corto, algo rápido, de tomarme unos minutos a almorzar con colegas, ¿no? Y ese compromiso, digamos, ya no existe más, porque estoy en mi casa, entonces por ahí postergo, son las 3 de la tarde y no comí nada, como algo ahí y después es como que recién arranco la tarde. Y no termina nunca. Eso es muy difícil. Creo que todos hemos aprendido un poquito, pero me parece que todavía nos cuesta, ¿eh? Porque hablo por mí, pero obviamente que tengo muchos amigos, muchos colegas y lo veo en todos lados y todos están con la misma preocupación. Así mismo. Y un capítulo aparte de todo esto de trabajar en casa es la vestimenta, ¿no? Porque, a ver, me da la sensación de que nos hemos vuelto todos un poquito más informales, si se quiere, ¿no? Yo, bueno, ahora estoy con camisa, vos también, estamos muy, muy presentables, pero todos sabemos que en el día a día no es tan así. Y me ha pasado de ver, ¿no? Es increíble, incluso trabajando con empresas que se caracterizan por ser serios, por estar siempre bien presentados, algunos hasta van en épocas pre-pandemia que van a trabajar de saco y corbata, cosa que es medio raro, pero las hay, de verlos ahora en reuniones de la misma seriedad, digamos, con la que teníamos antes, que están en su casa con un hoodie, ¿no? Como si nada, y digo... bueno, esto nos pasa a todos. Digo, ¿qué pasará cuando tengamos que volver? Si bien ahora ya hay muchos que están de a poquito volviendo acá, sobre todo acá en Uruguay, que las cosas están marchando bien, ya están volviendo a la piscina. Digo, ¿nos volveremos más informales también en la oficina? ¿Seremos más
tipo Google o crees que todo esto va a ser simplemente algo pasajero de cuando estemos en casa nada más? No, yo creo que no, yo creo que es una tendencia que de hecho ya lo estábamos viviendo y esto acelera, o sea, la pandemia acelera, ¿verdad? Lo que hablo de hidrovías, nosotros ya éramos una empresa desde antes que no tenemos uniforme, estoy hablando del personal de oficina, ¿verdad? La Sí. tripulación por otros motivos tiene efectivamente uniforme, pero las personas de oficina no estamos sujetos a un uniforme. Y nuestro dress code es bastante libre, ¿verdad? Ya lo veníamos viviendo así y en la pandemia también, ¿verdad? Realmente, ahora que empezaste a hablar, recuerdo hace poco, ¿verdad? Tuvimos una de las conferencias que solemos tener de comunicación de toda Hidrovías, ¿verdad? Y recuerdo haberle visto a nuestro CFO hablando a toda la compañía de datos así de resultados de la empresa, en Bermuda y remera, ¿verdad? Y bueno, uno dice, le estoy escuchando a la mayor autoridad financiera que tiene la empresa, una empresa multinacional, y él está de Bermuda y remera hablando de resultados, y realmente eso también marca una tendencia, ¿verdad? Para todas las personas. Así que yo creo que es algo que vino y esa tendencia va a seguir, ¿verdad? Va a seguir. Aunque la batalla más difícil seguramente la vamos a tener con los abogados y abogadas, ¿verdad? Ah, no, seguro. Seguramente hay varios escuchando acá también. Hay un poco más complicado sacarle de la nos hacen corbata llegar sus o de quejas, pero bueno, no, sí, totalmente. Pero yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que va a marcar una diferencia, ¿no? A ver, es algo que ya se venía viendo, obviamente. Yo te hablo hace no sé, 15 años atrás, donde trabajaba yo en esa época, veía mucha gente de corbata, ¿no? Yo, cuando iba a las oficinas centrales veía mucha gente de corbata y después eso desapareció completamente, ¿no? Desapareció eso y no solo ya la gente iba vestida más casual como por ahí como estoy ahora, sino que ya después era cada vez menos, y esto de la pandemia me parece que no hizo más que sacar eso definitivamente, ¿no? de la ecuación. Sí. Así que bueno, Octavio, a ver, te agradezco muchísimo que hayas compartido este café con nosotros, espero que hayas estado cómodo ahí. Voy a andar seguro por Paraguay en algún momento en los próximos meses, así que no va a faltar oportunidad para que nos tomemos un café. No sé cómo la pasaste ahora, ¿qué te pareció? No, me encantó porque como te dije, era lo que esperaba, hablar no tanto desde una cátedra, sino que es justamente lo que vivo en el día a día y creo lo que puede ser el día a día también de muchos, ¿verdad? Y lo que va construyendo un poquitito todo este nuevo escenario justamente para mí que es compartir, ¿verdad? Tanto escuchar, intercambiar y ver que quizás lo que a mí me pasa es muy similar a lo que le pasa a otra persona. Y eso es lo que va a ir configurando también este nuevo escenario que viene, ¿verdad? Así que súper contento de participar. Totalmente, justamente el espíritu de estas charlas es eso, ¿no? Que la gente pare media hora, haga una pausa, se tome un café con nosotros, escuche estas charlas con las que seguramente el 100% se sienta identificado. Así que bueno, de nuevo a vos, Octavio, te agradezco muchísimo, fue un placer tenerte acá con nosotros. Y a los que nos están viendo también, muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Me imagino que ustedes con su café, así como nosotros acá con el nuestro. Espero que la hayan pasado bien y nos estamos viendo en la próxima cápsula. Saludos a todos.